Hola, hola, pues aquí estamos en el podcast Cat Padawan, donde conectamos con los gatos. A partir de ahora me vais a ver siempre y a los invitados cuando los traiga, pues también. Hoy vamos a hablar en este episodio de un título además muy chulo que es Gatos y humanos construyendo un vínculo sin estrés. Esto es algo súper, súper, súper importante. Em, Sí que me gustaría, bueno, pues hacer especial hincapié. De hecho, hoy he tenido una videoconsulta de esas que yo hago gratuitas con una mamá humana, contándome un problema sobre, bueno, pues cómo educar a su hija de 8 años para que trate al gato con respeto, ¿no? Porque el gato está teniendo ciertas manifestaciones en las que bueno, pues está sacando sus zarpas, está arañando a la niña, incluso a veces la persigue y la muerde las piernas. Y claro, la mamá no sabe por qué el gato está haciendo todas esas cosas, pero más allá de todo eso, el sentido común la dice que su hija está agobiando al gato y está tratando bueno, de educar a la niña, de decirle que tiene que respetar al gato, pero la niña pues no hace caso. La respuesta de la niña es: ¿y para qué tengo una mascota? Entonces, cuando yo escucho eso, es verdad que lo primero que pienso es cómo estamos educando o cómo hemos educado o cómo nos han educado también a nosotros, ¿no? En ese plano, pensando, ¿no? Que tú tienes, primero, tienes una mascota, como el que tiene un jarrón o tiene una moto o un coche, y segundo, la niña asocia el tener un gato para cubrir su propia necesidad de querer achuchar, de besar, de molestar, aunque ella lo haga con todo el amor del mundo, porque la madre me dice que al gato le quiere mucho, ¿no? Y yo no lo dudo, pero tenemos que educar a nuestros niños y nos tenemos que educar nosotros, ¿no? Por eso quería grabar este episodio, porque este episodio trata de esto, ¿no? De cómo fortalecer el vínculo con nuestros gatos, de qué tipo de herramientas podemos utilizar, pero también más allá de todas las herramientas que podemos y que os voy a contar que podéis utilizar para generar esa fortaleza, esa unión fuerte, ¿no? Con vuestros animales, em, sobre todo educarnos en el respeto, ¿no? Y educarnos en la distancia y en el silencio. Hablaremos de todos esos detalles ahora. Vamos con el episodio. Entonces, para hablar un poco, ¿no? Y exponeros un poco qué tipo de herramientas podéis utilizar en casa para, digamos, crear una relación sana, ¿no? Con nuestros gatos y desde el entendimiento, desde el respeto. Bueno, lo primero de todo que tenemos que pensar es cómo vemos a nuestros gatos para construir esa relación, porque primero tenemos que plantearnos cómo vemos a nuestros gatos, si los vemos como gatos o los vemos como una proyección de lo que nos gustaría que fueran, ¿no? Esta frase tiene mucho, esta frase tiene mucha amiga y esta frase tiene mucho, no sé cómo explicároslo, mucho trasfondo, ¿no? Es una frase que nos tiene que hacer reflexionar mucho, porque a raíz de la intro del podcast donde os decía lo de esta niña, ¿no? Eh, que tiene 8 años la niña, pero en muchas personas adultas, en la mayoría nos ocurre, ¿no? Muchas veces proyectamos lo que nos gustaría. El otro día hablaba con una tutora también, porque están poniendo el salón precioso, lo están gatificando, están poniendo muchas cosas para los gatos, ¿no? Escaleritas y muchas baldas a diferente nivel. Y la verdad es que les está quedando precioso el salón, pero ella me decía, uff, pero es que lo mismo a los gatos, a ver cómo hacemos para que les guste, ¿no? Y yo me hice la reflexión, eso es una proyección nuestra, ¿no? O sea, realmente está genial y está muy guay
que queramos facilitarles determinadas cosas que a nosotros nos parecen que son divertidas para ellos o que les puede ayudar a tener una vida más divertida o mejor o que estén mejor dentro de nuestra casa, ¿no? Pero tenemos que pararnos a pensar, que es lo que yo le dije a esta tutora, tenemos que pararnos a pensar y decir, vale, pero realmente yo tengo que respetar lo que quiera hacer el gato, porque a mí me puede parecer precioso todo eso que estoy poniendo, ¿no? Y me puede parecer fantástico decorar toda esa pared, gatificarlo, me ha costado un riñón y medio, ¿vale? Pero luego resulta que el gato no le hace ni caso a las baldas, ni a las escaleras, ni al rascador, y me frustro y me enfado y digo, qué desagradecido eres, por Dios. No, pues no. O sea, pues no. Tenemos que tratar de pensar que estamos proyectando. Nosotros tenemos que ponerles todo lo que nosotros queramos, ¿no? Yo es lo que le decía a la tutora, ¿no? O sea, realmente tú, en los tiempos que vivimos, que hay tanta información, ¿no? Que te dicen, no, pero es que es súper importante el enriquecimiento felino y todo esto, y es verdad que es importante, ¿no? Em, pero luego está la segunda parte, o sea, nosotros les proponemos cosas, les damos medios, les ponemos enriquecimiento, tratamos de darles una vida mejor, pero luego ellos son los que deciden si quieren o no quieren. Esto es como construir las relaciones con las personas, construir las relaciones con otros animales, ¿sí? Tenemos que ser respetuosos con eso y eso es súper importante, que nos paremos a pensarlo porque a partir de ahí es donde nace la base de una relación sana, a partir de el respeto a la otra especie, a partir del respeto al otro ser, a partir del respeto a darle la opción de tú escoges si quieres o no quieres jugar, si quieres o no quieres venir conmigo a dormir, si quieres o no quieres que yo me acerque demasiado a ti, si quieres o no quieres que la mayoría de los casos, ahora hablaremos de ello, no quieres que fuerce un contacto físico contigo, ¿vale? Eso tampoco lo hacemos con las personas, ¿sí? O sea, es decir, tenéis que pararos a pensar, estos ya son divagaciones mías, ya sabéis que yo muchas veces divago y divago, pero todo tiene un sentido, o sea, todo tiene un sentido, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, o sea, tenemos que tratar de siempre antes de hacer cualquier cosa, pararnos a pensar cómo repercute en el gato como gato, no con nuestra proyección humana, ¿sí? Ahora vamos a ver, os voy a contar, bueno, cosas que ya sabéis, como respetar los tiempos, observar el lenguaje del gato, ¿no? Pero os voy a contar también herramientas que podéis poner en práctica para fortalecer ese vínculo tan bonito que construimos desde la base del respeto con nuestros gatos, ¿vale? Y que es el pilar fundamental para una convivencia tranquila. Yo esto siempre lo digo. Recordaros que yo me dedico al tema comportamental. Es verdad que estoy formada en muchas materias con respecto a los gatos, pero el tema comportamental es la base, ¿no? Y me llega mucha gente con problemas en su casa y todo parte del mismo sitio. Si nos vamos a la profundidad y buceamos un poco, vemos que todo parte del mismo problema, el no respeto a la especie, el no pararnos a pensar cómo repercuten nuestras acciones en nuestros gatos, vistos desde el punto de vista de gatos y no humano. Y hablando de claves, ¿no? Claves para fortalecer ese vínculo, claves para que sepamos, o sea, que podamos, que estén en nuestra mano para facilitar a nuestros gatos una convivencia tranquila y en armonía. ¿Sí? Primero de todo, ya lo hemos dicho, hay que respetar sus tiempos. Vamos a ver, los gatos son animales, yo esto siempre os lo digo, ¿no? Los gatos son animales que en origen son solitarios, o sea, realmente ellos no viven como mucha gente piensa en manada, ni hay machos alfa, ni hembras alfa, ni cosas de estas raras. Cogeros un libro de etología felina y lo veréis, o sea, no, ellos no son animales gregarios como los perros, ¿vale? Sino que son animales solitarios, solitarios, territoriales y carnívoros estrictos. Yo esto siempre lo digo, ¿vale? Son tres pilares fundamentales en la personalidad de un gato. Es un pequeño tigre en miniatura. Entonces, no todos los gatos tienen el mismo nivel de interacción, no todos los gatos tienen las mismas ganas de jugar,
no todos los gatos tienen la misma o expresan la misma necesidad de estar en contacto con los humanos o con otros compañeros felinos, caninos con los que convivan, ¿no? Y hay que respetar esos tiempos, no hay que imponer, no, cojo al gato, mira, ven a ver a tu hermanito, vete a jugar con él, no sé qué. No, eso no se puede hacer. O ven conmigo a dormir a la cama, que me siento sola. No, o sea, el gato decide cuándo estar, cuándo no estar. Ellos deciden cuándo están en las zonas sociales, donde hacemos más vida. Ellos deciden cuándo quieren estar con nosotros, si quieren venir a dormir, que ya sabéis que eso muchas veces es protección energética, ¿vale? Ellos deciden cuándo quieren estar solos, ellos necesitan sus periodos de soledad. Esto es súper importante porque descansan, porque transmutan toda esa energía. Cuando están alrededor nuestro, hay mucho ruido para ellos. Generalmente suele haber mucho ruido emocional, mucho ruido energético, ¿vale? Entonces, los gatos necesitan esos puntos en los que, no, pues es que es más arisco, es que se ha marchado, es que no sé dónde está, no lo encuentro. Bueno, pues es que eso es normal, es completamente normal y tenemos que saber respetarlo, ¿vale? Hay que observar su lenguaje. Esto es una de las cosas que, o sea, tenemos que tratar de comunicarnos en idioma gato, ¿vale? Los gatos no gritan, los gatos no chillan, los gatos... hay mucha gente que me dice, no, pero es que mi gato es muy parlanchín, es que es muy hablador. Bueno, porque tú le has enseñado a que cuando él vocaliza, hace una vocalización, obtiene una respuesta, ¿vale? Si tú tiras para atrás, incluso si me dices, no, pero es que cuando llegó a mi casa mi gato ya era muy parlanchín. Bueno, tu gato era muy parlanchín, pero porque seguramente de donde viene, incluso cuando estaba con su mamá y con sus hermanos, aprendió a vocalizar porque obtenía una respuesta, ¿sí? Pero los gatos normalmente, este tipo de cosas, no es algo que esté en su naturaleza. Entonces, una de las primeras cosas que yo os enseño cuando trabajáis conmigo en el método Cat Padawan integrativo, ¿vale? Que sabéis que yo trabajo con un método de 6 meses individual con cada familia, ¿vale? Es a comunicaros a través de la distancia, a través de el espacio, de dejarles ese margen, de respetarles, de siempre. Da igual si el gato tiene un problema o no lo tiene, siempre hay que respetarles, ¿sí? Las señales de calma van pues desde el parpadeo. Bueno, los que veáis el vídeo me veréis hacerlo, ¿vale? Pero los que solamente me escuchéis, pues simplemente mm, te quedas sentado a una altura que no estés muy por encima del gato para que él te mire de igual a igual, para que no tenga miedo, porque a veces nos ven súper gigantes, ¿vale? Y tienes que mirar al gato despacito, con cierta distancia y apretar los ojitos un par de veces, 3 veces, ¿vale? Cuando él te está mirando. Y luego girar tu cara, ¿vale? Y volver otra vez a mirarle. Verás cómo te devuelve el parpadeo. Hay a gatos que les cuesta más y a otros que les cuesta menos. ¿Por qué? Porque a los gatos que les cuesta más, generalmente, yo en mi experiencia, después de trabajar con tantísimos gatos a lo largo de estos 5 años en carrera profesional, pero luego antes ya tuve experiencias, ¿no? En las protectoras, con mi colonia, ¿vale? Em, a través de la observación yo he visto que hay gatos que les cuesta más hacer señales de calma, porque no están acostumbrados, porque son más salvajitos, porque no han interactuado con, porque entre ellos también se lo hacen, no solamente lo hacen con los humanos, también lo hacen con otros animales y con sus congéneres, ¿no? Entonces, hay gatos que no están acostumbrados a hacer señales de calma porque no se las han hecho nunca y porque ellos no han practicado este lenguaje. Pero en el momento que empiezan, ¿vale? Esto es como andar en bicicleta. Empiezas y luego ya no se te olvida nunca, ya es algo que utilizas, ¿no? Entonces, las señales de calma, que es lo que os estaba contando, van desde ese parpadeo hasta cuando, por ejemplo, yo esto es una herramienta que a todos los tutores se lo cuento. Cuando tú entras en una casa donde hay gatos y te dice la tutora o el tutor, uy, pues es que Pepito es muy miedoso y cuando vienen visitas se esconde o cuando vienen visitas se pone así como un poco nervioso, ya de antemano te lo está contando. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando entramos en una casa donde hay gatos y hay un gato que es muy miedoso, que tiene cierto, bueno, pues cierto rechazo a las visitas que vienen de fuera, ¿no? Pues lo primero de todo,
las señales de calma no solamente son los parpadeos, también es el andar despacio, movimientos muy lentos. Incluso cuando veamos al gato de frente, girarnos y darle la espalda para que vea que no somos una amenaza. Esos son todos señales de calma. Hombre, no os voy a decir que os tumbéis en el suelo, ¿vale? En una casa donde vais de visita, pero bueno, eso también son señales de calma, ¿vale? Más cosas que podemos hacer para fortalecer el vínculo sin estresar. Pues esto yo lo comparo como los niños pequeños, ¿no? O sea, siempre cuando los que hemos tenido hijos lo sabemos, que te decían desde chiquitito crea rutinas, porque esas rutinas les genera seguridad. Bueno, pues a los gatos también. Uy, no, es que Pepito sabe cuándo le voy a echar de comer, porque media hora antes ya me está esperando en la cocina. Pues sí, porque son animales de rutinas, ¿vale? Eso les da seguridad. Cuando cambiamos un horario, cuando cambiamos una costumbre, notamos que el gato empieza a hacer cosas como raras, ¿no? Y es porque, evidentemente, las rutinas seguras, el juego, cuando les damos de comer, cuando les dejamos, o sea, saben que nos vamos de casa y ellos descansan, porque nos vamos a trabajar, ellos saben que nos vamos pero volvemos, ¿vale? Todo este tipo de cosas, lo que son rutinas, todas esas rutinas, parece una tontería, pero todas esas rutinas les genera seguridad y eso también genera un vínculo más fuerte con nosotros, porque no se nos olvide que todo esto lo estamos comentando precisamente para generar un vínculo potente con nuestros gatos, ¿vale? Em, Algo que he hablado desde el principio del episodio y que tenéis que tener muy claro. Por favor, no impongáis el contacto físico. La mayoría de los gatos no les gusta que les toquen. O si les tocamos, tenemos que saber específicamente dónde no les gusta que les toquemos y durante cuánto tiempo. Aquí os tengo que recordar también que mucha gente confunde el que el gato necesite dejar sus feromonas en nosotros con que nos esté pidiendo caricias. Vamos a ver, cuando el gato viene y se frota con sus mejillas, con sus caderas, con determinadas partes de su cuerpo con nosotros, ¿vale? Mucha gente te lo cuenta, ¿no? Dice, no, es que el gato viene a pedirme cariños. No, está dejando sus marcas invisibles, que son sus feromonas, su olor, en ti, ¿vale? Y eso lo que le genera es bienestar, le genera, está bajándose el estrés por el motivo que sea. A lo mejor vienes de la calle, eres alimentador de colonias o has estado con algún gatito, con algún perrito, vienes de la casa de tu amiga que tiene gatos, ¿vale? Cuando tú entras en su territorio y él percibe un olor nuevo, ¿vale? Y un olor que desconoce, automáticamente entra en alerta. Entonces, ¿qué significa entrar en alerta? Bueno, entra en alerta y eso significa que se pone nervioso, que le sube el estrés, que piensa, ostras, aquí hay un intruso. Entonces, ¿qué necesita? Volver a poner sus marcas sobre ti para sentirse seguro, para decir, cuidado, que estás en mi territorio y tú tienes que tener mi marca, no la marca del otro, de donde vienes, de la calle, ¿vale? Esto es súper importante. Al hilo de el contacto físico, si tocar, si no tocar, vamos a ver, si obligamos a un gato a tocarle, si le manipulamos, cosas, por ejemplo, como pues en otros podcasts ya lo he comentado, cortarles las uñas, cepillarles, manipularles porque queremos cogerles en brazos, porque queremos bajarles de algún sitio, todo ese tipo de cosas, estamos forzando un contacto físico que al gato lo único que le hace es pensar, yo huyo de ti, porque no me gusta esto que me estás haciendo, así que cuando te vea me piro. O sea, cuando te vea me voy, porque no quiero que me sometas a algo que yo no estoy, o sea, no me estoy sintiendo bien, ¿sí? ¿Vale? Contacto físico obligado, contacto físico forzado, contacto físico en el momento que vamos y el gato o el gato te lanza la zarpa o intenta morderte es no me toques o te bufa, no me toques, no te acerques, me estás asustando, ¿vale? Eso es total y absolutamente contraproducente para generar un buen vínculo, ¿vale? Y aquí es donde os voy a contar ciertas herramientas que podéis poner en práctica y que os dejaré también en el texto
en el texto del podcast os dejaré, si puedo, alguna información. Si no, de alguna manera, pues a lo mejor si me escribís os puedo pasar información sobre el tapping, porque vamos a hablar de herramientas como el tapping, el EFT, ¿vale? La mediación o la meditación emocional, ¿vale? Y el respeto y los espacios seguros. Entonces, a lo mejor os puedo pasar para que conozcáis un poco más sobre el tema del tapping. Lo mismo os dejo por aquí algún enlace, ¿vale? A mi blog o a algún sitio donde podáis informaros bien del EFT, porque es muy interesante, ¿vale? A ver, las técnicas, vosotros sabéis que las técnicas holísticas, esto no hace falta ser un profesional. Yo, el EFT, por ejemplo, el tapping, el proxy tapping es algo que yo enseño a los tutores que entran conmigo en el método también, porque creo que es algo súper interesante. Es una técnica de liberación emocional, ¿vale? Golpeando los puntos de acupresión que tenemos, ¿vale? Lo podemos hacer sobre el animal, que no solamente se hacen gatos, también se hacen perros, en todo tipo de animales, ¿vale? Incluso en aves. De hecho, yo lo aprendí con Merce Jiménez. Podéis ver podéis escuchar uno de los podcasts en las principales plataformas donde hablo con ella del EFT, porque yo aprendí, perdón, la técnica de liberación emocional, la aprendí con ella. Bueno, el EFT, que es lo que os comentaba, lo aprendí con Merce Jiménez, ¿vale? Con esta veterinaria catalana que es una maravilla y que lo explica muy bien. A ver, es golpear los puntos de acupresión, ¿vale? Hay determinados campos, pues eso, los que se trabajan en acupuntura, también en los animales, pero no se trata tampoco de golpear al gato como que fuera un teclado, ¿vale? Se trata de hay que saber cuál es la técnica para poder golpear determinadas zonas. Si el gato no tolera ese contacto, porque obviamente si estamos haciendo EFT para fortalecer el vínculo y luego resulta que al gato no le gusta que demos golpecitos en depende de qué sitios, pues obviamente no lo vamos a hacer. Tenemos que hacer lo que llamamos el proxy tapping, que es igual que cuando nos sentamos a meditar con nuestro gato, ¿vale? Que yo a veces eso lo hago, me siento en el suelo, pongo la meditación guiada. Yo tengo una meditación guiada en la web que os la podéis descargar gratuitamente, que la hizo también una compañera mía experta en mindfulness, ¿vale? Que es Paloma García de la Fuente, que es maravillosa la meditación. Podéis entrar en la web, os dejaré por aquí el enlace, ¿vale? Podéis entrar en la web y descargaros, es una meditación guiada para hacerla con tu animal, ¿vale? Da igual un gato, un perro, lo que sea. Entonces, el tapping es lo mismo, es decir, lo que estamos tratando de hacer es desbloquear frustraciones, bloqueos, ¿vale? Para no proyectarlo en el gato también, ¿vale? Y también tratar de eliminar esos bloqueos y esas frustraciones también en él, porque si estamos sentados frente al gato a cierta distancia y nos estamos haciendo una ronda de tapping corta, por ejemplo, podemos trabajar proyectando en el gato esa ronda de tapping, es lo que se llama el proxy tapping, ¿vale? Para eliminar pues ciertos bloqueos. El gato maulla mucho, al gato le duele la pata, el gato funciona súper bien, o sea, el EFT es algo que a mí me encantaría, bueno, pues que todo el mundo lo tuviera como una herramienta interiorizada en su vida cotidiana, porque de hecho es algo que se utiliza pues en problemas físicos también, en personas, se utiliza también en problemas de terrores nocturnos en los niños, insomnio, se utiliza para muchísimas cosas y funciona súper bien, ¿vale? Os dejaré por aquí algún enlace para que os podáis, bueno, pues informar bien de lo que es la técnica de liberación emocional, ¿vale? Y fundamental para fortalecer el vínculo con nuestro gato, ¿vale? ¿Cómo conectamos? Otra herramienta para conectar bien con nuestros gatos, pues, o cuando hay cierta tensión en casa, ¿no? Pues puedes actuar como una mediadora, ¿vale? Lo que se llama la mediación emocional, ¿no? Bueno, hay que tener mucha conciencia con esto, pero tenemos que observar muy bien
tenemos que tener cierta conciencia, ¿no? Y pararnos a reflexionar y observar muy bien, ¿no? Qué es lo que tú estás sintiendo con respecto a lo que tu gato está expresando. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sientes cuando tu gato está dejando de utilizar, por ejemplo, la bandeja de arena, que es algo que nos frustra muchísimo, ¿no? El gato se nos hace caca fuera de la bandeja de arena y ya lo hemos descartado todo. Hemos ido al veterinario, le han hecho un análisis coprológico, le han hecho ecografías, el gato físicamente está bien, pero sin embargo, el gato sigue pues haciendo caca fuera de la bandeja de arena, ¿no? Y nos encontramos por ahí pues todas las cositas, ¿no? Em, ¿Qué es lo que ocurre, no? O sea, ¿cómo nos sentimos nosotros, no? ¿Cómo, ¿vale? ¿Cómo sentimos esa frustración? ¿Cómo... Y luego intentamos aislar ese ruido e intentamos ver también de dónde viene lo que él expresa, ¿no? Porque muchas veces no es un problema del gato, muchas veces es un problema del desequilibrio del vínculo, ¿vale? Es súper importante esto. Os dejaré de todas formas el link a un perdón, artículo del blog donde vais a poder hablar, o sea, leer más sobre la mediación emocional, ¿no? Que es, digamos, hacer un poco de vehículo, o sea, y de barrera entre lo que sentimos y lo que el gato nos expresa, ¿no? Y el saber en un momento determinado que nosotros estamos ahí para bajar un poco ese ritmo, para calmarnos, para estar presente con ellos sin juicios, sin miedos, sin reproches, sin frustraciones y nos damos a ellos tal cual, ¿no? Agradeciendo, pues eso, su compañía. La mediación emocional creo que es algo que se entrena, igual que el tapping o igual que la meditación. Es algo que se entrena y es algo que tampoco os va a salir bien a la primera, ¿no? Pero bueno, básicamente yo lo resumo en un momento en el que dedicamos para sentarnos con nuestro gato cuando hay un conflicto, cuando hay una tensión en casa y tratar de parar ese ruido, de bajar ese ruido mental que tenemos, tratar de dejar analizar nuestras propias emociones y saber separarlas con respecto a lo que el gato nos está expresando, ¿vale? Cuando dedicamos esos espacios cortos, nuestros gatos todo eso lo perciben, lo recogen y lo agradecen. Y para terminar el podcast, que puede ser muy amplio y yo puedo ponerme aquí a hablar infinitamente hasta mañana por la mañana, pues sí que me gustaría hacer especial hincapié porque muchos gatos viven estresados en sus casas por un exceso de intervención de sus tutores. ¿Sí? O sea, es decir, muchas veces con los gatos tenéis que tener en cuenta siempre que menos es más. O sea, es decir, no necesitan de nuestra intervención para vivir felices. Lo que necesitan es que les dejemos ser gatos, ¿vale? Em, Tenemos que ser conscientes muchas veces que lo que hablamos antes de la mediación emocional, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de hasta dónde debemos de intervenir y hasta dónde no. Esto es como cuando tenemos un niño pequeño en casa, ¿no? O sea, a los niños hay que empezar a darles margen para que ellos puedan ser autónomos, ¿no? Pues con los gatos tiene que ser desde el minuto cero. O sea, el gato es un animal es un animal súper poderoso, capaz de acoplarse a cualquier medio, capaz de sobrevivir a cualquier catástrofe casi. Y el exceso, digamos, de proteccionismo, el exceso de intervención por nuestra parte, el pensar que nos necesitan para todo, muchas veces eso es lo que les estresa. Entonces, ¿cómo creamos un vínculo sano con nuestros gatos? ¿Cómo hacemos que nuestros gatos vivan felices? Porque aquí el objetivo no es que me quiera más, que me demuestre más amor, que yo lo pueda achuchar más. No, aquí se trata de que tu gato viva tranquilo, de que tenga una convivencia normal, de que nosotros no añadamos estrés a su mochila, esa mochila que yo siempre digo que llevan detrás, ¿no? Y que no les hagamos la vida imposible pensando que se la estamos haciendo más bonita. Lo que hablamos antes, os lo recuerdo del principio del podcast, el hecho de
decir, ¿no? Voy a ponerte toda esta gratificación preciosa o voy a chucharte mucho porque te quiero y te adoro y me duele el corazón si no te lo digo o si no te lo demuestro con el contacto físico. Bueno, pues todas esas cosas, aunque las hagamos con buena intención, estamos haciendo proyecciones y debemos de parar en seco, porque todas esas proyecciones, aunque vosotros no lo penséis, eh, les hacen mucho más mal que bien, ¿vale? Así que hasta aquí el podcast de esta semana, de este tiempo, ¿vale? Simplemente deciros que, bueno, ya sabéis que si necesitáis ayuda con vuestros gatos podéis sacar vuestra consulta gratuita, ¿vale? Que tenéis un montón de herramientas en mi página web www.catpadawan.com, ¿vale? Donde podéis descargaros meditaciones, leer artículos del blog, están los podcasts, hay un montón de cosas, un montón, ¿vale? Gratuitas, donde hablo siempre de gatos, para ayudaros todo lo que esté en mi mano. Y bueno, en breve os subo otro episodio, ¿vale? Hablando de otras cosas. Que tengáis un feliz día y gracias por escuchar. Un besito.